Bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Me pueden llamar Kaori, y en este espacio les narraré algunos de los testimonios más interesantes de personas que han vivido eventos misteriosos y paranormales. Por favor, acompáñenme. Cuando tenía 20 años me juntaba con un grupo de amigos a los que nos gustaba mucho esto de los temas paranormales. Nos la pasábamos en los descansos de la escuela hablando sobre conspiraciones, ocultismo y videos bizarros que encontrábamos en internet. Un tema recurrente era que hablábamos sobre jugar algún día a la Ouija. Ninguno de los 6 habíamos jugado nunca con una, y nos daba mucha curiosidad saber si todo lo que decían sobre este juego era falso o no. Les voy adelantando que sí, ese maldito juego funciona, y es real. Todo empezó un día de muertos. Uno de mis amigos había estado diciendo que él iba a conseguir una Ouija para que fuéramos a jugarla a un cementerio. Honestamente yo no le creía porque es ese típico amigo mentiroso, que siempre queda mal para todo, pero para mi sorpresa, esta vez sí lo hizo. Nos mandó un mensaje en nuestro grupo de WhatsApp en donde adjuntaba una foto de la Ouija y nos decía que nos esperaba en su casa a las 7 de la noche. Yo sí tenía bastante interés en jugarla y saber si de verdad alguien te respondía como todos dicen. Llegamos todos con mi amigo y de ahí nos fuimos a un cementerio que estaba un poco lejos de su casa, pero lo suficientemente cerca como para llegar ahí en bicicleta. Eligió ese cementerio porque estaba algo abandonado. No tenía ningún tipo de seguridad, guardia, velador o como sea que ustedes le digan. Era fácil pasar la cerca que lo rodeaba y también era muy pequeño. Habían muy pocas tumbas. Yo creo que si habían 30, eran muchas y la mayoría estaban en malas condiciones. No habían tumbas de esas que parecen casas, en donde le construyen un altar a la persona enterrada. Más bien eran tumbas sencillas con una montaña de tierra encima y apenas unas latas de aluminio a los lados que servían como floreros. O se suponía que eran floreros, porque por el verde del agua parecían que no le habían llevado flores a nadie en muchos años. Iba bastante asustado, no les voy a mentir. El ambiente en ese lugar era muy pesado, sobre todo porque estaba muy apartado de todo. Estaba solo y en completo silencio. Para este punto, ya había oscurecido bastante, así que habíamos llevado linternas y velas, las cuales encendimos. Uno de mis amigos propuso jugar sobre una tumba, y como los jóvenes tontos que éramos, así lo hicimos. Todos pusimos nuestras manos en el oráculo y empezamos a preguntar: ¿hay algún espíritu presente? Si es así, que se manifieste y nos hable. Estuvimos así por un par de minutos, cuando esa cosa se empezó a mover. Pasó por mi mente que alguien la movía para asustarnos, pero lo descarté de inmediato. Se notaría si alguien estuviera moviendo el oráculo. Éramos 6 manos tocándolo. Si alguien lo estuviera moviendo, su brazo tendría que haber hecho bastante esfuerzo para mover las manos de todos. El tablero señaló que sí. Un espíritu, o lo que pensamos que era un espíritu, nos había respondido. Cada uno de nosotros empezamos a hacerle preguntas, como a qué edad murió y cómo se llamaba. Nos servía más que nada porque muchas de las tumbas no tenían nombre ni fecha, pero nos dijo que se llamaba Javier y que había muerto en 1974. Las primeras preguntas fueron, entre comillas, normales, pero mi amigo, quien había conseguido la Ouija, era el más aventado de todos. Le gustaba ponernos nerviosos, así que le hizo esa pregunta que siempre te dicen que no le hagas a un tablero de Ouija. Le preguntó que cuándo iba a morir. El tablero señaló que en el año 2032. En ese momento todos nos callamos. Estábamos completamente pálidos del miedo. Creo que 2 de ellos en ese momento estuvieron a nada de gritar por ayuda. Pero de verdad, este amigo no sé qué tenía en la cabeza, e hizo una pregunta todavía peor. Cuando creí que la situación no podía empeorar, él lo logró. Le preguntó: ¿puedes ir a casa con uno de nosotros? Ahí fue cuando mi mente dijo que era suficiente, y la de los demás también, porque nos quitamos las manos del oráculo. Mandamos a la mierda a mi amigo y le dijimos que no preguntara esas estupideces. Esto en medio de gritos. Él nos decía: no sean estúpidos, regresen, ¿qué no ven que tenemos que despedirnos de él? Pero fue algo que poco nos importó. Estábamos muertos del miedo. Las piernas me temblaban y lo único que podía hacer, al igual que los demás, era correr hacia nuestras bicicletas e irnos a toda velocidad. Regresamos a la casa de mi amigo, el cual se había quedado en el panteón después de que nos fuimos. A los pocos minutos regresó y dijo: oigan, intenté cerrar el juego y despedirme de él porque de verdad dicen que puede ser muy peligroso, pero ya no me respondió. No los estoy jodiendo, de verdad, ya no me respondió. No nos quedó más que decirle que era un tonto por hacer ese tipo de preguntas, y cada quien se fue para su casa esperando que no nos pasara nada. Llegué a mi casa, cené algo con mi mamá y me fui a dormir. No quería saber nada más, la había pasado muy mal.
Y aquí es donde empezó lo raro. Después de dormir, estaba en ese punto cuando ya va a amanecer, pero aún está oscuro afuera. En ese momento, abrí un poco los ojos y no podía moverme. Me estaba dando parálisis del sueño, y a mí jamás me había pasado eso. Quería gritar, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba completamente consciente de que estaba despierto y que tenía los ojos abiertos, pero era como si tuviera encima una cobija de 300 kilos, la cual no me dejaba mover. Creo que solo fueron unos segundos, pero para mí fue eterno, hasta que cerré los ojos unos momentos para concentrarme y al fin pude moverme. Empecé a tener aún más miedo. Claro que mi mente estaba relacionando eso con lo que había pasado en ese juego de Ouija. Hablé con mis amigos y les dije lo que pasó. A ninguno de ellos les había pasado algo parecido. En todo el día no me pude sacar eso de la mente. Solo me estaba torturando a mí mismo, dándole vueltas y vueltas al asunto. Cuando cayó la siguiente noche y fue la hora de irme a dormir, estuve en mi cama despierto. Me daba mucho pavor cerrar los ojos, así que me puse unas cuantas películas para no dormirme, y tal vez dormir un poco al día siguiente. Para esto, yo había limpiado mi habitación esa noche, antes de disponerme a dormir. Siempre he sido muy ordenado, y es algo que ya hago por rutina. Limpié mi cuarto y estaba perfectamente ordenado. A pesar de pasar toda la noche viendo películas, llegó un punto en el que mi cuerpo ya no aguantó más y me quedé dormido. Pude dormir nada más unas 3 horas porque mi mamá tocó a mi puerta para despertarme e ir a la escuela. Cuando desperté, todo mi cuarto estaba tirado en el piso. Parecía que alguien se había metido a robar. Todos mis cajones estaban de fuera, mis libros, mi mochila, mi ropa, todo fuera del closet y en el piso. En serio, yo ya estaba muy desesperado. ¿Qué explicación no paranormal podría haber para eso? Ya se me había hecho muy tarde para ir a clases, así que solo metí mis cuadernos a la mochila y me fui rápido. Ni siquiera me dio tiempo de decirle a mi mamá lo que estaba pasando, aunque la verdad, tampoco estaba muy seguro de contarle. Me iba a correr de la casa si le contaba la razón del por qué me estaban ocurriendo estas cosas. Ya en la escuela le conté a mis amigos, y no me podían creer. Creían que se los decía para asustarlos. Solo uno de ellos me creyó, y a solas se acercó a mí. Él tenía una familia muy religiosa, y me aconsejó que me pusiera a orar, y pusiera una Biblia en mi cuarto, justo en mi escritorio. Me dijo que no sabía qué más podíamos hacer, pero esperaba que eso me ayudara. Su consejo funcionó muy poco, porque ese día en la madrugada, a las 3 de la mañana más o menos, me desperté porque tenía ganas de ir al baño, pero de nuevo me dio parálisis de sueño. Esta vez juro cómo sentía una especie de sombra negra justo encima de mí, la cual no me dejaba levantar. Solo cerré los ojos muy fuerte y me repetía que no era real, que todo estaba en mi mente. Incluso lloré un poco, se me salieron unas lágrimas, pero me concentré para moverme y ordenarle a mi cerebro que empezara a mover mi cuerpo. Hice algo de esfuerzo, pero lo conseguí. Pude moverme y levantarme, pero me sentí algo débil. Así que como pude encendí las luces hasta llegar al baño. Hice lo que tenía que hacer y de así dejé todo. Las luces del pasillo encendidas y mi puerta abierta. Pero ni siquiera sería lo peor que me pasaría. Al día siguiente en la noche, yo ya me sentía observado. Sentía una presencia en mi casa y simplemente no me podía sacar eso de la mente. Me dormí como a las 2 de la mañana, cuando al fin me ganó el sueño, y me desperté a las 5:30 de la mañana, para prepararme e irme a la escuela. Cuando me despierto, lo primero que hago es revisar mi celular. Esta vez no fue la excepción, y cuando desbloqueé la pantalla de mi teléfono, estaba abierto en mi galería de fotos. No podía creer lo que estaba viendo. Habían fotos de mí durmiendo esa misma noche, antes de despertar. Eran fotos de mí, durmiendo en mi cama, desde diferentes ángulos. Tomaron una foto desde la puerta, otra desde el techo, y un montón más directamente enfrente de mi cara. Eran fotos de ese mismo momento. Llevaba puesta la misma playera. Eso fue lo más fuerte que me pasó. Y aunque estos eventos han disminuido con el tiempo, aún experimento cosas de este tipo. Todo pasa únicamente cuando estoy dentro de mi habitación. Soy el mayor de 9 primos. Algunos son casi de mi edad, y con los más pequeños me llevo unos 11 años. Sucedió cuando yo acababa de entrar a la preparatoria. Mi tío, el más chico, se acababa de mudar con su esposa y mi primo pequeño, que en ese entonces tenía unos 4 años. Se acababan de mudar a una casa que consiguieron rentar, ya que habían estado viviendo en casa de mis abuelos. Actualmente ya no viven ahí, y vivieron en esa casa solamente un año, pero recuerdo perfectamente cómo era. Era una propiedad algo grande, aunque la mayoría era jardín. Era una casa en medio de ese jardín con un par de habitaciones, un baño y una cocina, suficiente para ellos. Afuera de la casa había un tejado, con un área para lavar ropa, y todo lo demás era el jardín que mencioné, aunque más bien, yo creo que era un campo entero porque, de verdad, era bastante grande. Esta casa solía ser de un señor con mucho dinero y muchas propiedades, el cual no vivía cerca de donde rentaba mi tío,
Por esa razón la casa estaba algo descuidada. Solo le faltaba algo de pintura a las paredes y cortar la hierba del campo, pues antes de que ellos rentaran, llevaba mucho tiempo sin habitarse. Toda la propiedad estaba rodeada por una barda muy alta, bastante imposible de escalar para cualquier persona. Incluso con unas escaleras grandes, sería difícil saltarla. Lo que pasaba era lo siguiente. Mi primo pequeño se la pasaba jugando afuera en el campo. Como todo niño de su edad curioso, se ponía a ver los insectos, jugaba con su pelota, con carritos y otros juguetes. Cuando íbamos a visitarlos, yo ya había visto un par de veces que se ponía a jugar con su pelota. Lo que hacía era que pateaba la pelota hacia la hierba, que por cierto era muy alta, lo suficiente como para cubrir a mi primo. Entonces él se metía entre la hierba y tenía que encontrar la pelota. Ese era su juego. Pateaba la pelota hacia allá, se metía, la encontraba, se salía y la pateaba de nuevo. Así un montón de veces. Una ocasión que fuimos de visita, estuvimos en su casa desde muy temprano y nos quedamos hasta la noche. Mi papá y mi tío habían traído café y pan para que todos cenáramos, y como acostumbraban los adultos, se quedaban platicando en la mesa después de cenar. A mí casi siempre me aburrían sus pláticas, así que me iba a ver televisión o jugar con mi primo. Me di cuenta que era la primera ocasión que iba a verlo jugar de noche en su nuevo hogar. Entonces salí y allí estaba, pateando su pelota como de costumbre. En una de esas, tardó más de lo normal en regresar con su pelota. Siempre que iba por ella, se tardaba unos cuantos segundos, tal vez 40 máximo, y regresaba. Yo veía al cielo y me distraía también con mi teléfono respondiendo mensajes. Me distraje un momento, pero noté que mi primo no salía de entre la hierba. Yo creo que ya llevaba unos 3 minutos allá adentro, y no salía. Se me hizo raro, así que me levanté de donde estaba y fui por él. Le grité: «Pequeño, ¿estás allí?» Y enseguida salió. Me dijo: «Hola, aquí está mi pelota». Y le dije: «Vente, vámonos para allá de regreso». Me puse a jugar con él y con sus carritos. Ya llevábamos jugando un rato cuando me dijo: «Oye, tengo que llevarle mi pelota al señor chiquito». A ver, era un niño de 4 años. Ni siquiera hablaba claramente, pero ya ven que cuando un niño pequeño no puede pronunciar bien las palabras, aprendes a entenderle y sabes exactamente lo que te quiere comunicar, aunque no lo diga bien. Pero para estar seguro le dije: «¿Cómo?». Y me respondió: «Voy a llevarle mi pelota al señor chiquito». Se echó a correr hacia la hierba y fui detrás de él. Cuando llegamos a la parte de hasta atrás, me dijo: «No está». Todo con la voz más inocente que le pudo salir. No supe qué pensar, pero me dio miedo y le dije que nos fuéramos para dentro de la casa, donde estaban todos. Después de que nos fuimos esa noche, le comenté a mis papás lo que pasó, pero siempre han sido muy escépticos y me dijeron que tal vez su mente de niño estaba inventando cosas. Y supongo que yo también preferí pensar eso. Un par de semanas después, fueron a nuestra casa a comer, y mientras mi mamá y mi tía preparaban la comida en la cocina, me metí por un vaso de agua. Y escuché cómo mi tía empezó a contarle a mi mamá que mi primito hablaba con alguien, con un señor chiquito como él le decía. Durante la comida se pusieron a comentar de nuevo el tema, y yo les conté lo que había pasado la otra noche mientras jugaba con mi primo. Así que empezaron las especulaciones. Mi papá decía que era probable que alguien se había metido a la casa y estaba adentro, o encontraba alguna manera de meterse por las noches, pero mi tío dijo que no, ya que él, en cuanto mi primo le contó sobre el señor que veía, dio 100 vueltas a la casa a ver si había alguien y para asegurarse de que no hubiera algún espacio por donde alguien pudiera entrar. No encontró nada. Era casi 100% seguro que nadie estaba entrando y saliendo de la casa. Lo que sea que fuera, estaba ahí adentro y tenía una forma muy efectiva de esconderse. En mi familia siempre me han tachado de fantasioso, pero lo tenía que decir. Hablando con ellos les dije: «¿Y si lo que ve es un duende o algo así? No sé». Al principio se lo tomaron con humor, pero siguieron hablando y llegaron a la conclusión de que tal vez podría ser. No lo descartaban, sobre todo mis tíos, que creían más en esas cosas que mis papás. Todo empezó a empeorar. Cuenta mi tía que cuando se quedaba sola en la casa con mi primo, cuando mi tío iba a trabajar, ella se quedaba a limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar y demás labores domésticas. Mientras hacía eso, cuidaba a mi primo, pero habían momentos largos en los que se desaparecía y no lo encontraba por ninguna parte. Gritaba su nombre, pero mi primo no salía por ninguna parte hasta después de un rato. Salía de entre la hierba y siempre salía riéndose. Le parecía extraño a su mamá, y es que imagínense, pierdes a tu hijo por unos minutos dentro de tu casa y después sale riendo de un lugar donde asegura que ve a un señor chiquito. ¿Qué te haría pensar a ti? Este tipo de experiencias continuaron por varios meses, acompañadas de otras cosas extrañas, pues mis tíos decían que las cosas de su casa desaparecían, como si alguien se metiera a robar. Pero ni siquiera era como si alguien se metiera a robar cosas que valieran la pena, como dinero o una televisión. Más bien desaparecían cosas simples.
a veces una botella de alcohol, a veces cosas de la despensa de la cocina, algunas otras veces cosas del baño o prendas de ropa. Muchas de estas cosas que desaparecían volvían a aparecer en un sitio extraño de la casa y ya un poco usadas. Para dar un ejemplo, una vez desapareció una bolsa llena de hojas de Jamaica que había comprado mi tía para hacer agua. Era una bolsa grande que dejó sobre la mesa y desapareció. Apareció 2 días después metida en el baño, justo en el lavabo. Pasaron tantos meses así que incluso ya se estaban acostumbrando a todas esas cosas, pero su límite llegó cuando casi cumplieron 1 año ahí. Pues un día mi primo se metió entre la hierba como acostumbraba, pero esta vez no salió riendo. Salió llorando y con un golpe muy feo en la cabeza, como si se hubiera pegado con una piedra, o como si le hubieran pegado con una piedra. Y mientras lloraba, solo decía que el señor chiquito era el que le había hecho eso. Decía que ya no quería ver al señor chiquito porque era malo. Luego de esa experiencia mi primo empezó a tener pesadillas con él. Se despertaba llorando en medio de la noche, asegurando que lo veía entrar por la puerta. Pasaron varias semanas así hasta que mi tío decidió que tenían que mudarse. Ya eran demasiadas cosas con las que lidiar y no quería saber más del tema, solo que su familia estuviera a salvo. Esta historia se remonta a un viernes del 2004. Yo vivía con mi hermano, mi mamá, y se podría decir que también con mi papá. Justo en esa época mis papás se habían separado por unos meses. Solo fueron unos 4 meses en los que mis papás tuvieron unos problemas fuertes y mi papá no vivió con nosotros. Al final terminaron regresando y mi padre vivió de nuevo en nuestra casa. Pero justo en ese momento estaban en su etapa de reconciliación. Por lo regular los fines de semana estaba en casa todo el día jugando o viendo caricaturas con mi hermano. No solíamos salir a la calle y mis papás casi no nos llevaban de paseo. Entonces mi hermano y yo teníamos unos cuantos rituales. Uno de esos era que los viernes en la noche nos poníamos a ver caricaturas que nos gustaban y podíamos dormir hasta tarde porque al día siguiente no había escuela. Aquella noche tocaron a nuestra puerta y era mi papá. Él no entraba a la casa, siempre nos veía únicamente en la puerta, así que mi hermano y yo bajamos a verlo. Después de que lo vimos un rato, nos dijo que le habláramos a mi mamá porque quería hablar con ella. Eso hicimos y ella se quedó platicando con mi papá, mientras mi hermano y yo fuimos a nuestro cuarto a ver caricaturas. La verdad yo tenía muchas ganas de volver a ver a mis papás juntos, así que mientras veía caricaturas, de momentos iba a asomarme a la puerta para verlos y escuchar más o menos de lo que hablaban. Ya se estaban reconciliando. En un punto mi mamá subió conmigo y mi hermano. Nos dijo que saldría por un momento con mi papá para traernos algo de cenar. Le dijimos que sí y se fueron. De niño yo era muy paranoico, deben saberlo. Supuse que solo irían a comprar pan y la panadería no estaba lejos de la casa. Tardarían máximo unos 20 minutos, pero habían pasado ya 40 y me empecé a preocupar, porque ellos no solían tardarse tanto. En un punto, abrí la ventana de nuestro cuarto porque era verano y aunque era de noche, hacía bastante calor. Nuestra ventana era grande y daba directo a nuestro patio. No teníamos ventana hacia la calle, así que si quería asomarme para ver si venían, debía bajar a abrir la puerta de la entrada y asomarme, pero no quise hacerlo, porque ya era noche y me daba miedo. Mi preocupación porque no habían llegado se sumó con algo que vi en ese momento. Entre las caricaturas que estaba viendo con mi hermano, estaba Coraje el perro cobarde. Estaba aquel capítulo en el que salía una cabeza blanca flotante. Si fueron niños durante esa época como yo, sabrán lo escalofriante que fue ese capítulo, y verlo de noche daba aún más miedo. Y de verdad, si no conocen ese capítulo, pueden ir a buscarlo a Google. Esa cabeza tiene un aspecto muy macabro. Tenía la preocupación de mis papás, y el miedo por haber visto ese capítulo me tenían con un ambiente muy pesado. Lo siguiente que hice fue asomarme por la ventana para tomar un poco de aire y mirar al patio. Estaba asomado por la ventana, pero al mismo tiempo veía la tele, y mi hermano seguía ahí conmigo. Entonces comenzaron los cortes comerciales, y volteé de nuevo la mirada hacia el patio. En eso escuché claramente cómo alguien dijo: «Unos niños no deberían estar solos en casa». De inmediato volteé a ver a mi hermano, con los ojos saltados, y él hizo lo mismo. Le dije: «¿Escuchaste lo mismo que yo?». Y me respondió: «Sí, no inventes, qué miedo. ¿Sí nos lo dijeron a nosotros?». Le dije: «¿A quién más se lo pudieron haber dicho? Además, ¿no se te hace conocida la voz? Creo que esa voz es de la vecina, ¿no?». Mi hermano me dijo que pensó lo mismo, que le pareció que había sido la voz de una de nuestras vecinas. Para ser más específicos, la mamá de una señora que vivía al lado de nosotros. Ya era un poco mayor, de unos 70 años tal vez. En ese momento se escuchó el timbre y abrieron la puerta de la entrada. Era mi mamá y mi papá. Mamá acostumbraba a tocar el timbre antes de entrar. Cuando subió con nosotros nos dijo: «Perdonen que nos hayamos tardado tanto, es que nos quedamos platicando con la vecina. Nos invitó al velorio de su mamá,
porque falleció en la tarde. Le dije, ¿Cómo? ¿La señora viejita que vive al lado? Sí, ella, me respondió. Me dio un escalofrío horrible y noté cómo mi hermano sintió lo mismo. Nos pusimos a cenar con mis papás y les contamos lo que nos acababa de pasar, y hasta la fecha, juramos mi hermano y yo que escuchamos su voz diciéndonos: unos niños no deberían estar solos en casa.